going to start our recording. Y bueno, vamos a hablar de cosas especiales y reacciones del vídeo de Juan, el español en Londres, A ver, y primero, momentito, lo siento. Tengo que cambiar mis espacios un poquito aquí. A ver. Bueno, eso es mucho mejor. Y bienvenidos y bienvenidas. Vamos a practicar con las ideas, las preguntas del vídeo, ¿no? De Español con Juan y vamos a ver para un repaso muy breve. Este es el vídeo de Juan en Londres. Sí, es obvio porque tiene la cabina telefónica, la vieja cabina telefónica y muy icónica de Londres, sí, la cabina roja con los viejos teléfonos. Ok, pero él habló mucho, habló mucho de lo que le gusta, sí, de Londres, sí, que a él le gusta los pasos de cebra. Bueno, díganme por favor otra vez, ¿qué son pasos de cebra? Crosswalk, pedestrian crosswalk. Sí, cebra literalmente es un animal. Sí. Es el animal el animal parecido al caballo. El animal de África, sí, con rayas, rayas blancas y negras, sí, zebra, pero no se escribe en español con Z, sino con C, cebra. Ok, a él le gusta pasos de cebra. Y a él le gustan los autobuses de dos plantas. Sí. Dos plantas es... Quizás. Sí. Dos Sí, niveles. ¿Por qué ellos no usan pisas o niveles? No sé. Autobuses de dos plantas. No sé por qué. Pero en inglés el término es double decker, ¿no? El término que usamos en inglés. Generalmente, por lo menos en Estados Unidos, se dice double decker buses. ¿Ok? Vale. Entonces, sí, los... Sí, perdón. Sí, dime. When Juan was talking about the tourists on the bus, he used a word, chulísima, Yes. and I don't know what that is. Oh, chulo. He was Okay. talking about the tourists get on the bus, they go up to the second floor, and we looked it up and couldn't find it. ¿Y la palabra no es turística? Oh, well, I was just going by what was sé. typed and trying to hear. No sé. Chulo, sí, y no me acuerdo exactamente, no me acuerdo de la palabra exactamente, pero si dijiste chulísimo, es jerga, slang, sí, de España, y quiere decir generalmente algo muy chido, muy cool, muy guay. Oh, cool. Algo fantástico, pero no me acuerdo bien si él nos dijo algo así como turístico o chulo, sí, pero
Bueno, voy a repasar esa parte y voy a responderte un poquito más tarde, ¿sí? Otra cosa que le gusta es ir deprisa, que todos van deprisa, muy rápidamente. Bien, a ver, y, las pintas. Las pintas no son pinturas, no. Las pintas y tiene sí, las pintas, Sí. que son vasos enormes con una cantidad de cerveza enorme que las pintas que se sirven en Londres, ¿sí? Muy normal, que a él les encantan las pintas. Y el anonimato, que es básicamente que nadie que te conoce, ¿bien? Sí, Ujú. y a nadie le importa los asuntos tuyos. Nobody cares really about your business, ¿sí? Que así es. Y no es así en su pueblo. Y él nos dijo, puedes hacer lo que te dé la gana. You can do whatever you feel like. Lo que te dé la gana es como decir whatever, lo que, sí, te dé la gana. What you can do, whatever you feel like, ¿ok? Ok, a ver, entonces, y tenemos también preguntas y vocabulario y todo esto, sí, vamos a hablar un poquito de esto, sí, porque usó varias palabras en el vídeo, sí, a pesar de, in spite of, pasos de cebra, pararse, aquí quiere decir stop, sí, lanzarte, throw yourself, pero estaba hablando de cruzar la calle, sí, que puedes lanzarte en plena calle. You can throw yourself in the middle of the street, sí, y los carros van a pararse, ¿ok? Es un lugar muy, muy seguro para los peatones. Peatones son personas que van a pie, ¿verdad? Ir deprisa no es tan difícil. Bueno, pasear no es pasar, ¿sí? Pasar es como pass, pasar es como entrar, pasar es como ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pero pasear es otra cosa. Pasear es andar lentamente para disfrutar del ambiente del lugar, ¿sí? Para relajarse, Pasear es caminar, pero para relajarse, ¿no? Nada de prisa, ¿ok? A ver, y otras palabras. Sí, caña. Quiero decirles, una caña es un término muy específico para la cerveza en España específicamente. Caña es un vaso de cerveza en España, no se usa en México. Una caña en España es un vaso bastante pequeño de cerveza, ¿ok? Ok, y bien, eso es todo. Quiero que usted... Pregunta, sí, pregunta. perdón, Ok. dime. Juan usa dar de ganas. ¿Cuál es la diferencia entre tener ganas de y dar ganas de?
Oh, sí, qué buena pregunta. Tengo ganas de es I feel You like. like, right? Sí. Uh-huh. Y es muy similar a lo que te dé ganas, whatever you feel like, whatever you want to. Es muy similar, Similar, okay. muy similar, ¿sí? Ok, vale, buena pregunta. ¿Hay otra pregunta del video antes de conversar y hablar un poquito o no? ¿No? Ok, bueno. Para los números 1, 2, 3 y 4, quiero que ustedes practiquen en grupos más pequeños, ¿ok? Y vamos a regresar y reflejar en varias ideas, pero la segunda parte quizás vamos a hacer todos juntos, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, entonces, voy a mandarles a ustedes los cuartos más pequeños de Zoom para hablar de esto. Y las primeras 4 preguntas son: ¿cuáles son las 3 cosas que te encantan de vivir en Arizona? What are the 3 things you love about living in Arizona? Él habló en el video, nos contó de las cosas que le encantan de vivir en Londres, pero ustedes van a hablar de 3 cosas específicas que te encantan de vivir en Arizona. La segunda pregunta se trata de: me gusta vivir en Arizona a pesar de. I like living in Arizona in spite of. A pesar de, in spite of. A pesar de, y hay que hablar de las cosas que o lo que no te gusta tanto, whatever you don't like so much, ¿sí? ¿Cómo se comportan los conductores, las personas que manejan en Arizona con los que viven en otros estados de Estados Unidos? ¿Ok? Porque la mayoría de nosotros tiene experiencia de vivir en otro estado, como por ejemplo, otro estado como Michigan, otro estado como California, otro estado como Illinois, como Wisconsin, como Minnesota, o como la Florida, o lo que sea, whatever it may be, ¿sí? ¿Cómo se comportan? How do they behave? ¿Cómo se comportan los conductores de Arizona aquí con los que viven en otros estados de Estados Unidos? Bien. Pregunta. Sí. I don't see that terminology as asking for a comparison. It just seems like, how are they? Comparar. Bien. Sí. Gracias. Comparados con. Bien, gracias. Sí. ¿Cómo se comportan? Y se comportan es behave. Behave or como quizás es mejor decir cómo manejan. ¿Cómo manejan los conductores en Arizona comparados, sí, con los que viven en otros estados? Es mejor manera de expresar, creo, ¿no? ¿Ok? ¿Bien? ¿Vale? Bueno, y otra vez, una idea relacionada con las ideas del video. ¿Cómo es el ritmo? Ritmo es rhythm, the flow, the movement, ¿sí? ¿Cómo es el ritmo de la vida en Arizona? Juan nos dijo que todos en Londres tienen prisa todo el tiempo, pero ¿cómo es la vida aquí? ¿Cómo es la vida aquí? ¿Verdad? Entonces, sí, voy a darles
quizás 10 minutos más o menos, ¿no? Menos, menos como siete, más o menos, para hablar un poquito de estas cuatro, ¿sí? Preguntas o estas 4 ideas en un cuadro más pequeño, en cuarto más pequeño, un cuarto más pequeño. Y vamos a ver, así, bien, bien, ok, bien. Y después vamos a comparar ideas después de regresar al cuarto grande, todos juntos. ¿Está bien? Está bien. ¿Entienden? Sí. Sí. Ok, vale, magnífico. Y voy a enviar las preguntas a los Zoom rooms, a los cuartos de Zoom. Aunque tengo que encontrar aquí, share with breakout room. Aquí, bien, bien, bien. Fantástico. Ok. Y todos pueden ver. Can everybody find their join button? Sometimes it lags behind a little bit. Ok. Ahora tengo que consultar mi reloj. Y, uy. Creo que por lo menos 7 minutos, quizás 8 minutos.
Bueno, nos queda 1 minuto más o menos. Y después vamos a regresar todos juntos al cuarto principal de Zoom para comparar ideas y hablar un poquito de las conversaciones. Vale, vamos a regresar. Uy, momentito, perdón. Vamos. Uy, vi. Vamos a regresar al cuarto principal de Zoom dentro de 1 minuto. Tienen 1 minuto para acabar y terminar la conversación. Ok. Vale, aquí vienen algunos de ustedes. Ah, bien, bien. Just spilled water all over myself. Not ¡Ay! a good look. Por lo menos es solamente agua, ¿no? Sí. No, no es vino tinto. Es mejor que vino, el té o el café. Café. Ah, bien. Ok. Excelente. Aquí estamos todos juntos. Bueno. Bueno, ¿cuáles son sus ideas de las 3 cosas fantásticas, las cosas que te encantan de vivir aquí en Arizona? ¿Alguien quiere compartir una idea? Con todos. Bueno, sí, Karen, dinos algo. Es posible estar en una zona climática diferente en 2 horas sin salir de Arizona. Sí, eso es, sí. Sí. Tienes razón, sí. Se puede manejar al norte en las montañas o al este, aquí también, al este, y el clima es totalmente distinto, ¿no? Sí. Eso es, sí, es muy interesante. Bueno, ¿cuáles son otras cosas que te gustan? I wanted to say, I'm not sure if this is correct. Poder, caminar todos los días. Can you use 2 verbs in a row? Sí, sí, To me walk gusta, every day? sí, me gusta caminar, pero es más fácil decir me gusta que es posible caminar, sí, Es posible. todos los días, sí. Me gusta que es posible caminar casi todos los días. Okay. Bueno, pero en verano solamente durante la mañana, ¿no? A veces a las 5 de la mañana y está a 90 grados a las 5 de la mañana. Pero sí, tienes razón.
sí. Yeah. Es So- más difícil por ejemplo, donde crecí yo, en Michigan, en enero es casi imposible caminar. Pues sí se puede, pero es muy difícil. Hay mucha nieve, y hay hielo, y hace frío, hace tanto frío. De viento. Y viento, sí. Sí. Incluso viento, sí. So, Bueno, and Marilyn, so just for clarification, is it ever, like we would say, oh, to be able to walk? Well, is that not used in Spanish using the poder verb? caminar, creo que no se usa tanto como es posible, porque es posible caminar. Es posible okay. caminar. But for anything, I mean, can you ever use two verbs, one right after the infinitives, right? One right after the other, or not really? No, Creo que sí, pero sería algo. Yo tendría que ver la situación Okay. y sería algo muy, muy, muy específico. Okay. It would be something like really kind of isolated and not super frequent. Let's put it Okay, that way. thank you. Okay. Thank you. Bien, sí. Ok. Bueno, otras ideas de qué te gustan. Las cosas que te gustan. ¿Nada? ¿Nada? El clima, claro, durante el invierno. Sí. Las salidas del sol, las puestas del sol, sí. Sí, el sol, la cantidad de sol, sí, los días soleados, el número de días soleados es maravilloso. Ok. Sí, Kathy. Me gustan los flores. Todo el año. I don't know how to say throughout the Sí, year. sí. Que otra vez en agosto, quizás no tanto, pero sí que hay flores. Y las flores aquí son flores distintas de las flores y las plantas en otros lugares del país, ¿no? Claro, por el clima del desierto. Bueno, ok, algo más. Ujú. Ok, Los animales del desierto. me gusta, sí, Me a mí me gusta gustan mucho. los animales mucho aquí. Sí, me gustan mucho los animales aquí, especialmente como el corre caminos, ¿no? El corre caminos, roadrunners, sí, y los lagartos y todos ellos. Sí, bien, bien. Sí. Sí. Bueno, sí me gusta. Ok. A pesar de, in spite of, me gusta vivir en Arizona a pesar de, y tenemos que mencionar las cosas o una cosa que no te gusta. A pesar del, a pesar calor. Sí. Hace mucho calor en el verano. A pesar de, sí, a pesar del calor. A pesar del calor intenso del verano que sufrimos aquí en nuestro estado. Ok, a pesar de, otra idea, a pesar del calor, a pesar de las tormentas del monzón. No, not like those. Sí, las tormentas del monzón también son intensas, ¿sí? Las inundaciones, sí, flooding, sí, o sea, es una cosa frecuente. Ok, ¿otra idea de esto o no? ¿Cómo manejan los conductores aquí comparados con otros estados, como en California o en Wisconsin o donde quieran, wherever you may want? Los conductores no saben cómo conducir
las cruces glorietas ni paradas de 4 días. Sí, o paradas de 4 vías, 4 vías, 1, 2, 3, 4. ¡Ay! Sí, hay un montón, sí, de esos aquí en mi pueblo y así, y nadie sabe conducir ni manejar con eso. Sí, es gran problema. Ok. ¿Otras ideas o no? I put el semáforo está verde y los conductores en Arizona maneja rápidamente. What I wanted to say is the light turns green and everybody drives. Y It's not todo, nobody, yeah, sí, todos se van. todos se van, okay. Oh, De repente, instantáneamente, ¿sí? Creo que tienes razón que hay menos cuidado a veces, Sí. a menos cuidado con su entorno, your surroundings, con el entorno, ¿sí? Creo, sí. A mí me parece que muchas veces aquí en este estado, o los conductores van muy lentamente, o se van como conejito, conejito, muy rápidamente. Y no hay nada en el medio, ¿sí? O andan lentamente o andan muy rápidamente y ¡pum! Nada más. Ya está, that's it, ya está, that's all. Okay. Y me frustra a veces, ¿sí? Ok. Y la cantidad de personas con el señal de dirección para girar a la izquierda o a la derecha, ¿sí? La señal constantemente. Para girar. ¿Y por qué? No sé. Ok. Quizás no puedan oír la señal de girar, no sé, pero así es. Ok. ¿Y cómo es el ritmo de la vida en Arizona comparado con Londres? Muy relajada. Creo sí que el ritmo es muy relajado aquí, ¿no? Muy relajado aquí comparado con Londres, sí. Con la excepción de mi esposo que anda muy rápidamente por todas partes, ¿sí? Creo que la manera de pasear, de caminar es de forma muy relajada, ¿sí? Y aquí como hay casi solamente jubilados, sí, en mi pueblo viven muchos jubilados. Hay muchas personas que no caminan rápidamente casi nunca. They can't. Porque no se puede, ¿sí? Porque no pueden andar rápidamente. Es así. Ok. Bueno. Bien. Ok. Muy poca gente va deprisa aquí. Muy poca gente va deprisa aquí. Quizás en el centro de Phoenix, quizás. ¿Sí? Pero así es. Ok. Y nos quedan tienen que ver las preguntas. Quiero que hablemos, I want us all to talk, quiero que hablemos
todos juntos de estas ideas, las otras preguntas. Y quiero que hablemos, that we should talk, que hablemos todos juntos de estas ideas. ¿Prefieres vivir en un pueblo pequeño o en una ciudad grande? ¿Y por qué? Ah. La realidad es que yo vivo en un pueblo bastante pequeño donde vivo, que no es Scottsdale. Vivo en un pueblo que es bastante pequeño y pues estoy acostumbrada al pueblo pequeño donde vivo, pero en realidad prefiero personalmente una ciudad grande. Prefiero una ciudad grande porque una ciudad por lo general ofrece gran variedad de actividades. Hay más actividades, hay más eventos culturales, hay más en el sentido de museos y tiendas en una ciudad grande. Y por eso, por lo general, prefiero una ciudad grande a un pueblo pequeño. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Prefieres vivir en una ciudad de tamaño medio? De tamaño En mediano. un pueblo pequeño, todo el mundo conoce tu negocio, pero no me gustan los edificios altos y odio las multitudes. Sí. Ok, vale, sí, la vista de tener edificios altos o rascacielos. Rascacielos es como skyscrapers, ¿no? Rascacielos, sí, es otra cosa, bien. Sí, sí, es interesante, sí. A ver, bueno, ¿qué más? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Prefiero vivir en un pueblo pequeño. En una ciudad grande hay demasiada gente, demasiado ruido y demasiado tráfico. Gracias, Susana. Eso es, sí. Eso es como se siente mi esposo. Y es porque vivo en un pueblo pequeño, porque él es, bueno, estaba muy acostumbrado a la vida en una granja. De niño, pues desde pequeño, mi esposo vivía en una granja, farm, Oh, God. ¿sí? Y a él le gusta estar en el campo, en pleno campo, con poca gente, le gusta vivir muy cerca de las montañas, muy cerca del campo. La paz del campo le encanta, ¿sí? No le gusta el tráfico, no le gusta la cantidad de gente ni nada de una ciudad grande. A mí me encanta, pero a él no. Y por eso vivo aquí. Pero sí es verdad que alguien dijo que todo el mundo sabe qué está pasando con la vida, con tu vida en un pueblo pequeño. Creo que sí, sí, es verdad. Hay muchos en nuestro pueblo
que sabe, que se mete la nariz, que se mete, Nosy. que se mete la nariz en tus asuntos. Mhm. Es la verdad. La vecina de mi lado sabe todo que pasa en el barrio. Sabe todo. Ella ve todo que pasa en el barrio. No lo puedo creer. ¿Cómo tiene tiempo ella para fijarse en todo que está pasando en el barrio? No lo sé, pero así es. Y sí, es verdad. Ok, ¿tienen otras ideas o otras preferencias de vivir en un pueblo pequeño o una ciudad grande? ¿Otras ideas o no? A mí prefiero vivir en el pueblo pequeño porque el barrio es simpático y ayudarse mutuamente. Ayuda. Helping Ayudarse. yourself. No, they help each other. Help each other. Mutual. Y se ayuda. Sí, se ayudan Ayudarse, is that Oh, right? a ayudarse porque me gusta que todos se ayudan. Me gusta, ¿sí? Ayudan. Se Okay, ayudan. They help each other. right, okay. Sí. Sí, y tienes razón, Federico. Sí, que en un pueblo pequeño, creo que la actitud general es que es buena cosa ayudar al vecino. Sí, Sí, y creo, sí, este sentido sí existe. Y existe con más frecuencia en un pueblo pequeño. Tienes razón, sí. Me gusta tu idea. Ok. ¿Nada más? Ok. Vamos a pasar a número 6. Número 6. Sí, si pudieras vivir, if you could live, sí, si pudieras vivir en otra ciudad, que no es Scottsdale, en otra ciudad, ¿dónde se mudaría o dónde te mudarías, ¿dónde te mudarías? Where would you move? ¿Dónde te mudarías? Si pudieras vivir en otra ciudad, ¿dónde te mudarías? A ninguna otra ciudad, ninguna otra ciudad. Wow. 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 Scottsdale es la ciudad de sus sueños. Wow. No, no. Voy a ir. Sí. Sí, Esteban. Okay. Soy un niño de los tropicales y de todos los sitios podría, I hope that's right, vivir. Iría a elegir Honolulu, pero no en el pueblo, pero en el distantes suburbios, lejos de la congestión y el tráfico. Lejos de la ciudad. Sí, y las turistas. Sí, y las turistas, claro, sí. En las afueras, en el campo, Sí. en los pueblos pequeños. Sí, Hawái, sí, sería un lugar muy, muy lindo, ¿sí? Bueno, sí, esto me gusta, sí. Hawái, Honolulu, otra ciudad. Bueno, ¿hay otra ciudad donde te mudarías? Where you would move to? Okay. ¿Otra ciudad? Yeah, Marilyn, how would I say, I would move? In other words, mudaria, is that right? Mudaria? Me mudaría. Está aquí en la pantalla. Me mudaría. Okay. A Brisbane, Australia. A Oh. Brisbane.
'Cause that's where I Se lived escribe and I así, Brisbane. Sí, a Brisbane, Australia. ¿Y por qué? ¿Por qué, Federico? Hmm. See, how do I say because I lived there? Oh, But- sí, ¿cómo se dice because I lived there? ¿Por qué? Yo. Que vivió aquí, vivió Yo, allí. ok, Viviaba. depende. Yo Vivía. vivía Did you know allá, that? Mhm. allá. So, The ja okay. is way. Vivía allá. Vivía. I used to live there. Vivía allá. Oh, sí. Si tú quieres mencionar el periodo de tiempo, entonces es posible decir porque viví allá por 5 años. Por 5 años, entonces viví, Ujú. porque es por 5 años. Pero si solamente te refieres a, si no te refieres a un periodo de tiempo, porque yo vivía allá, Mhm. because I used to live there. Y nada más. Bien. Uy. ¿Cuánto tiempo, Federico? ¿Cuánto tiempo? Mm, ¿Cuánto tiempo viviste en Brisbane? 2 años. 2 años, wow. Sí. Pero es muy diferente, ¿no? Las estaciones están al revés. They're reversed seasons, Ujú. ¿no? Sí, Sí. sí. ¿Y hace calor? ¿Hace calor en Brisbane? No, Brisbane. Hace calor en Sydney y Melbourne en el verano, En in el the verano. summer. Yeah, Sí. porque no in yeah, in the En el summer. otoño. En el otoño no. No. En el invierno no. Ok. Y el verano para ellos es ahorita, ¿no? Es ahorita. Ok. Bien. Gracias. Esto sí me gusta. Ok. Es un lugar muy bonito, ¿no? Brisbane es un lugar muy bonito. Sí. Muy Ok. bonito. Ok. A ver. Bueno, otras ideas de otras ciudades. Nada más, nada más. I said Monterey, California. Sí. Monterrey. Sí, ¿Y sí, por that qué? is, ¿Por qué Monterrey? un clima muy agradable Agradable. y cerca del océano. Oh, sí, está cerca del Monterey Bay. I don't know how to océano. say Monterey Bay. Está cerca del océano. Océano. Sí, sí. Océano. Monterrey está al norte de California. ¿Está al norte? Sí. Sí, Ok. it, Bien. es sur de San Francisco. Mhm. Al sur de San Francisco. Bien, bien, bien. Sí. Ok. Fantástico. Ok. Creo que me mudaría a Denver, a una ciudad como Denver, porque a veces echo de menos el invierno. Echo de menos, en verdad, echo de menos esquiar. Ujú. Echo de menos esquiar en la nieve. Ujú. Y es muy difícil aquí, si se puede manejar a las montañas blancas en Arizona, pero la temporada de esquiar aquí en nuestro estado es una temporada muy corta. Bien. Mm. Y, ok. Bueno, ¿hay más ciudades donde se mudarían o no? Mm. ¿Nada? Ok. ¿Cómo era la ciudad
o el pueblo donde naciste comparado con Scottsdale? Hmm. ¿Cómo era la ciudad o el pueblo donde naciste? ¿A tus vecinos le importa lo que hacen los demás en el barrio? I really should have separated those, perdón. Debía de separar, Okay. pero no lo hizo. I did not do it. Ok. A ver, bueno, ¿cómo era la ciudad o el pueblo donde naciste comparado con Scottsdale? ¿Cómo era? Mi pueblo, mi ciudad realmente, donde nací yo, era una ciudad más industrial, de más industria. Había más fábricas en la ciudad, fábricas de autos, fábricas de fabricar muebles, y era una ciudad más industrial, pero no era una ciudad tan grande como Scottsdale. ¿Cómo era la ciudad donde nacieron ustedes? ¿Así? ¿Más pequeño? ¿Más grande? Más grande. Ok. ¿Con un clima parecido a Scottsdale o con un clima diferente? Diferente. Yeah. Para mí, muy diferente. Cleveland es muy viejo, muy feo, muy, ya. Ya. Desagradable, sí, feo, feo. Se puede decir En mi feo, opinión, sí. en mi A opinión. veces se dice feo, sí. Era una ciudad fea, era un pueblo feo, ay, sí, sí, aburrido, sí. Para mí, el pueblo donde nací, para mí era un pueblo bastante aburrido, pero ahora en la actualidad, es una ciudad bastante grande ahorita. En los años cuando era niña, no era así, pero ahora sí es. Ok. Bueno, ok. A ver, vamos a pasar a esto, ¿sí? A tus vecinos les importa lo que hacen los demás en el barrio. Your neighbors. He talked about neighbors. One of his bugaboos was that everybody in his hometown knew what everybody else was doing. Okay. A tus vecinos les importa. Does it matter to them? Lo que hacen los demás, what everybody else does. Los demás quiere decir todo el mundo, todas las personas de una área, de una zona, son los demás. The rest of them. So translate that again. 'cause Okay. I wasn't getting, yeah. Does it matter to your neighbors? Does it matter to your neighbors what everybody else does in the neighborhood? And los demás is, how is that? Los demás, the rest of them, everybody rest of else. The rest Sí. of the neighborhood. Sí, sí, eso es, sí. Los demás es un término muy general. Everybody else, los demás. Everybody else es los demás. Okay. A mi vecina al lado sí le importa lo que hacen los demás. Con mis otros vecinos, no creo que les importa tanto. ¿Cómo es en sus barrios? So I think mis vecinos son amables
pero más distantes. Sí. They're more distant, Ah, not in each other's face. no quieren, ellos no quieren meterse. They don't want to put themselves in, ¿sí? Right. Bien. Bueno, pero son amigables. Sí. Son amigables. Bueno, ¿sí? Ok, bueno, ¿hay otras ideas o no? Les importa porque en mi barrio tenemos un HOA, Una asociación asociación. de dueños de las casas. Sí, a veces, sí, muchos se meten, ¿sí? Quieren saber si hay problemas en tu jardín o El algo color así. de la casa. El o- color de la casa. Sí. Les importa el color de la casa. Sí, así es. Hay que pedirles a las personas en la asociación, hay que pedirles permiso para de pintar la casa de cierto color, ¿no? Mhm. Ok, sí. Hay que pedirles permiso para construir, no sé, algo en el jardín a veces, ¿no? Aquí en mi pueblo es interesante. Tenemos una regla aquí en mi pueblo donde vivo que no se puede colgar la ropa fuera de That's la right. casa. That's right. Hang laundry. Mhm. Sí, no se puede colgar la ropa, claro, la ropa limpia, la ropa que has lavado, no se puede colgar para secar, no se puede. No se puede. Y es muy estricto, sí, es bien estricto. En ese sentido, no se puede colgar nada. Y hay muy poca gente que... hay muy poca gente que cuelga ropa, muy poca gente, casi nadie, casi nadie. También no podemos poner antenas, ¿sí? Sí, eso es, sí. Por ejemplo, No. sí, hay un hombre en mi barrio, hay un hombre que sí tiene antena porque es operador de un radio ham, ¿sí? Ham radio, ¿sí? Es Sí, es su aficionado. trabajo. Sí, y es aficionado y a veces ayuda en el Museo de las Ciencias. Había un cuarto en el Museo de Ciencias en Phoenix que habla de radios y de los que usan radios ham, sí, ham radios. Y él sí tiene antena y tiene permiso para tener una antena bastante alta. Pero aquí en nuestro pueblo no se puede tener. Se puede tener un disco, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Sí. Pero una antena como para el televisor de viejo estilo no se puede tener. Que es algo curioso. Ok. Bueno, a ver. Entonces, sí. ¿Algo más o nada más? No. ¿Nada más? Ok.
Juanita me envió algo esta semana. Juanita sent me something this week, algo curioso de Duolingo. Y creo que vale la pena ver la información que ella me envió. I think it is worth a quick look at least to take a look at this, because I think this, esto sí, te te confundiste un poquito. This confused you a little bit, ¿verdad? Sí. Sí, okay. Yeah. Y entiendo por qué. Bien, yeah. I understand why. Entiendo por qué. Y vamos a ver un poquito, porque la información sí es correcta. Cuando hablamos de los pronombres, when we talk about this big topic of pronouns, and no nos confunde hablar de métenos, muy directo, muy fácil, todo el mundo entiende, ¿sí? If something happens to me, me. If something happens to you, te. If somebody happens to us, nos. But it's all this little land, or this big land of lo, la, los, las, le, or les, all of those that gets very confusing. And gracias, Juanita, thank you for sending this. Why do Spanish dialects? And it's probably important to know that this is kind of talking about dialects, and it would maybe even be better to say that regionally speaking. And this is really wide open. Because it'll be different within different regions in the same country sometimes. And it will be dependent upon people who have old-fashioned ways versus a more modern look to language. There are a lot of factors that come into this. Some people use le and lo differently in Spanish, and this is true, and it is considered okay, let's put it this way. In a nutshell, it is kind of normal. That doesn't highlight well. It is kind of normal and kind of acceptable for there to be some amount of flippy-floppy that will go on between the use of le and lo. Es la verdad. And that is really true. Okay, so the question was, and I think they wrote this down because probably a ton of people, un montón de personas had this question. Those words lo and le. They are very, very tricky. And this person said, while watching some Spanish series on Netflix, I noticed that some characters were using the indirect object pronoun le when they should have been using a direct object pronoun lo. For example, one character said, no he podido verle. I wasn't able to see him. No he podido verle. He should have been saying, no he podido verlo. I haven't been able to see him. And he was talking about a human being. What's going on? Totally confused. Wow, sí me gusta. Wow, totally confused. And wow, with that, con la despedida, sí, with that kind of way of saying goodbye to this problem, that had me hooked. This is very true. This is sometimes, and this is true, totally confused. It's Spanish teacher confession time. There's more going on with objects than I included in my last post, but there is a fair amount of flippy-floppy that you will absolutely hear people doing. It is really kind of, if you're going to go by the book, probably more grammatically correct, sort of, to say, no he podido verlo. I have not been able to see him. And lo is referring to a person. But there are people who absolutely will say, no he podido verle. And the short answer to that is that there is this thing called leísmo.
Leísmo, there are times when people, and this depends on the region and sometimes the age of the person, if they are using lo to refer to him, even if it's a direct object, they will persist in using le. And I will tell you that many moons ago, my very first Spanish teacher was extremely strict about this, that indeed, yes, our knuckles would be wrapped with that metal ruler by the nuns for saying, no lo veo, I don't see him. If you're talking about a guy, she would say, no, 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 es incorrecto. No le veo, I don't see him. If you're using lo to refer to a person, it really should be le. She was an adherent to this practice of leísmo. If the pronoun lo referred to a human being who was a male, it should really be le. Some people adhere to this practice. They do. Yeah. Y ya, and that's it. Is there a good reason for that? Not so much, but you'll hear about this. So this leísmo business, and I'll make this available for everybody to read somewhat more at their leisure. And this is kind of the classic example, le veo, right? In leísmo, leísm. That's what that means. We have no translation for that word leísmo. In leísmo, le is used when the direct object is masculine and a human being. So le veo would mean I see him. And some people still prefer to do this. This is their knee-jerk reaction to saying I see him. Other people will use it as lo veo. Okay. It is so widespread that I believe I have heard recently that the Real Academia, the old gray-haired guys who make the rules for the language, have kind of thrown up their hands and said, you know, whatever you do is okay, because that's what people are going to do. So sometimes you hear this interchangeably, but all these things are variations of what you may hear. Lo veo, le veo, to talk about a guy, super leísmo, people who like absolutely will not give it up. Okay. But often with a female, it will still be more strictly used as la veo, I see her. But some people will persist in using a le, even for a female human being. Technically, not really correct, but people will tend to do this. But this is the real kicker. This one right here that I'm going to highlight is probably the most frequent one you will hear with the verb ayudar. So I'm going to tell you, even in Mexico, leísmo, used to be said that leísmo was really, really practiced in Spain and not so much in Latin America. But I will tell you this, with this verb ayudar, in particular, with ayudar, a lot of people use le pretty much exclusively with ayudar to refer to a person, even though technically if you say, well, who am I helping? That's a direct object. Okay, so it is correct to say, lo ayudo, I'll help you. But you'll hear a huge number of people saying, le ayudo. And I think even more people saying, le ayudo, even though that's not really a direct object. So I'll let you read this whole thing later at your leisure, but kind of do know, or kind of make a mental note that, you walk into a store and the general reaction for most people, I think in Mexico as well as Spain, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you?
Because of course they're not going to use como te puedo ayudar, because that's too familiar, right? But como le puedo ayudar? How can I help you? And technically that's a direct object, but you hear le used with ayudar, I think more frequently than you hear lo, even though it would be correct to use lo. I have heard it honestly both ways, but I think I hear it more with le. Even though technically you got to say that's a direct object, it's just customarily what you hear more. And I can't give you a reason for that. Whether it's a hangover from that leísmo, and it sounds more polite. Yeah, maybe kind of does. So do know that I do think it's right. You'll see later in that little article, they talk about respect, all in capital letters. And I think the reason you hear, ¿Cómo le puedo ayudar? How may I help you? Sounds, I think people use that because it sounds more respectful. Es así. It is just that way. Okay? Bien? Marilyn, Sí. so Sí. would I be wrong then in saying, how can I help him? ¿Cómo puedo ayudarlo? Ayudarle? Sí. Está bien. Sí, está bien. You can flip it to the back of ayudarlo, ayudarle. Sí. Wow. ¿Cómo puedo ayudarle? Sí. It makes it easier. It makes it easier because your brain can continue Yes. the word order pattern in English. Así es. So it is. Even though it is permissible to do that, my own personal feeling is that a lot of people tend to want to put it up in front just because that's the general pattern, but you absolutely can do that and nobody will blink an eyelid one way or the other. I'm going to show you one other little excerpt from this. One other little itty bitty excerpt, which will kind of illustrate this. When we're using lo or le to talk about a human being. Okay. Yeah. So we're going to look at just one this little bit here. When you want to talk about taking somebody, llevar es take, like pick them up, put them in the car, drive them there. Yeah, that's llevar. Okay. So lo llevamos al hospital. We took him to the hospital. Lo is generally used for objects. Okay. Things being acted upon, often passively. The person going to the hospital is understood to be unconscious. Some people would interpret le llevamos al hospital using le because it's got a little more punch to it. For certain, that guy is still with you. He's not knocked out. Le llevamos al hospital. Lo llevamos al hospital, for some people, would give kind of the feeling of, oh, he's dead weight. He's out. So you might hear things like that. So this whole big long thing is, do know that people will do a flippy flap quite often with lo and le, and you can get away with some wiggle room in there, as long as you're not talking about an object, a thing. If you're talking about people, okay? Bien. And that's why that respect thing seeps in with people wanting to use le sometimes for a direct object that's a human being, because they kind of feel like it's more respectful in como le puedo ayudar. They feel it's somehow more respectful, a little more high class, algo así. So you have all these little funny things that seep in. Okay. Bien. Okay, well, here's my question. Sí. How do you find this blog on Duolingo? I have not seen that. Juanita sabe, yo lo sé, no lo sé. So yes, Duolingo, they always change everything. They do. You open the app on your phone and I you never do that. go to the little bell. The I don't bell. know. See it. I'm gonna look. The bell. The little bell at the end there.
then you get little things. Like right now, there's one about should you use pour or para? Use this trick. Anyway, I happened to open up the little bell, and then I saw the lay and la, and Federico had just brought that up that morning. So I thought, oh, okay. So yeah, it's the little bell on the. You can't see it on the iPad. I was just. I do, looking- yeah, I only don't use my phone. whether- It's too tiny. Yeah. If you use Duolingo as an app versus a web-based Yeah. in a Where's the browser, bell? Oh, on the right. you Okay. sometimes yeah, come yeah, up the with little very different Oh. features Yeah, or see, I things don't- appear I in a don't different have that bell. place. I Okay. don't see that bell. Yeah, I Um, don't either. but Not it here. probably gave you, because you did a bunch of exercises with that. And, this was Yeah. one and of those sometimes it burning was- questions that people typically have. Yeah, and it's like try to figure out the pattern that Duolingo's using and then work backwards based on the correct answers. Yeah. Not my answers, like. And this came from a blog that they put up. So I will send the link to everybody in the email at the end of class so that you actually, can kind of peruse that. So if we were to distill all this information, because there are quite a few pages in there, here's what happens. Don't get too worked up about lo, la versus le or les. Know this. If you mess up and you think, oh, human being, le or les, somebody's probably going to understand you. Mhm. And there's a fair amount of wiggle room where people who are native speakers do this flip-flop between them as well. So you got some wiggle room. You got some permission to make some mistakes. Okay. But the lo, la, los, las, if you're talking about an object, a thing, if I'm talking about el ratón, my mouse, I cannot use le with that puppy. No. Yeah. Okay. So the big takeaway is never use le or les for an object, for a thing. That's always going to be a lo, a la, a los, a las. Yeah. But if you mess up a little and you think I'm referring to him and you use le, people won't blink so much and look at you like a weirdo. Yeah, because there's a certain amount of wiggle room that people themselves engage in who are native speakers. Okay, see, bien, a little bit better. Yeah. Totally comfortable, no, but yeah, Mhm. así es. So it is. So it is. Well, Okay. where it goofs me up is when I'm reading something and I'm trying to translate it, it's like, what are they talking about? What are they referring back to? So. Okay, yeah, Well, so lo and okay. la are direct. So lo and la is likely to be a thing, an object, and it. Yeah. Mhm. Same with los and las, but okay, it could be a human being, but you'll have to look back at whatever was said before, right? Because lo and la are very, very, very seldom used out of context, right? It would be like you walking through the door and announcing to whoever greets you at the door, I have it. Then that's all you say to them. I have it. And they look at you and say, what's it? Yeah. If you have no prior context, then Mhm. that is going to be a tough thing to know. So when you're reading a lo or la, be paying attention to what comes before that. That's the key. And knowing what the verb means. And I know that's super general, but así es. Bien. Okay. Sí, Federico, dime. So, setting aside for a moment reflexive, is there any reason why you couldn't decide? I'm getting back to what Esteban was kind of referring to. Is there any reason
can you use the indirect pronoun either in front of the verb or hook it onto the end of the verb? You're more restricted to when you can do that. Let me pull up a handy dandy screen to show you that real quickly. Vale la pena. That is worth it. Ooh, whiteboards. I'm supposed to be able to get the new whiteboard. Now, why don't I see it? Or new whiteboard. Yes, I do. Okay, let's take a look. Uh-oh, here's the new whiteboard. Yes. Yeah. All right. So, Karen, let me know if you can't see it. So, okay, bien. Bueno, Federico, dame un ejemplo, por favor. Can I just attach this stuff or can it go anywhere? It doesn't matter where that pronoun goes. Yeah, the answer is it kind of does matter. Let's go back to something. Let's go back to the lo voy a ver. Okay, I'm seeing that. You can see Mhm. that. Okay, now I'm going to make this bigger, Karen. Tell me if you can see the whole thing. I see your name moving across the screen. Okay, Size Okay. hasn't changed. lo Yeah. voy a ver. We're No, it going to looks exactly the expand same on size. lo veo. I see him. Now we're going to add on two verbs. Did No, you put in lo disappeared. veo? Because I don't see that. Yeah, I don't have anything. I don't have a lo veo. Verbo. Okay, momentito. Lo veo. Lo veo. Okay. I see him. I Lo see that. veo, right? Literally him, I see. Literally, right? Because their word order is different. In that situation, Federico, of lo veo, there's only one thing I can do, and that's lo veo. Marilyn, I'm watching it on a computer monitor. I don't see anything other than a white screen. You don't see anything other than a white No. screen. Okay, wow. It's not working. And it's not a share button. I saw something earlier when you started to make it larger and then it just disappeared. Now I Okay. see a line that says, Okay. who can see what you share here? Who can see? Wow. Okay, you know what? We're going to close that and go back to the old whiteboard. Wow. Well, I'm going to send them a bug report. Hmm. Ooh, can I go back to the old? Yeah, I can, but it's under a different button. Okay. But I'm on a laptop. All right, we'll go back to the old one that everyone. Oh, now I can't see you guys, but you can see this. We can see that. Okay. Oh, and it's See the doing that pencil? terrible thing of it's not giving me. I got to try again. Otra vez. Giving you boxes. Yeah, it's not going to give me a text, and you sure don't want to read. Oh, you don't want to read my handwriting. I can tell you that. There was a cursor there for a moment. Yeah, there was a Yeah, it looks like cursor a there. pencil. Right with. Yeah. But yeah, pero no me ayuda mucho. Okay. Sorry. Let's try that one more time. No, está bien. Yeah, this is one of those glitches. Well, okay. You get to read my awful handwriting. Lo veo. Lo veo. Lo siento. Lo veo. There's only one thing you can do with that word lo, Federico, and that's lo veo. Nada más. Nothing else. I can't do a veo lo. I can't just tag that on. Why not? Let's take a look. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Veo es el verbo cuando tengo un verbo, solamente un verbo. If I've got only one verb and it's a plain old vanilla flavor, indicativo, indicative, it's just talking about I see, or I saw, or I used to see. Any kind of thing is talking about a fact. One verb by itself. That lo has to be in front, and there's no place else it can go. And this is tough for us because literally you have to train your brain to think, him I see, him I see. You've got to be thinking about the end of your sentence and stick that right up front. Lo veo, lo veo. But let's take the same verb. Let's combine it as a two-verb phrase instead. Okay? Let's make it say, instead of I see him, I'm going to see him. I'm going to see him. Okay? Going to see him is voy a ver. Voy a ver.
¿verdad? Okay. Voy a ver. Because I've got two verbs, I now have a choice. Mm. I can do what I always do, which is put it in front of that one verb because it's a conjugated verb. And I can say, lo voy a ver, or le voy a ver, if I'm a fan of leísmo. Lo voy a ver is fine because here's my verb and it's in front of the verb, and that's what we usually do, okay? But I also have a choice. I can express this if I feel like it as voy a verlo. Voy a verlo. I can attach it all to the end of that because I can attach pronouns to the end of an infinitive. Right. I can do that. Infinitive, and unless it's a command, because in commands, don't you have to sometimes attach? Commands, it's straightforward, and you must do one thing or another. And we'll look at that. You're right. So what happens is, the reason this is confusing is that the rules change. Here, correct. Okay? Correct to do either one. And it doesn't matter which way you choose. I could equally use a different one, like quiero. Quiero verlo. Quiero verlo might mean I want to see it or I want to see him. Either way, right? But I can equally and correctly say, lo quiero ver. Lo quiero ver. Okay? A ver, lo quiero ver. I think maybe this is a little more common, but yeah, either way is good. Okay? Quiero verlo. I could stick in puedo. Same situation. Puedo verlo. I can see him. Lo puedo ver. Lo puedo ver. Igual. The same. Okay? So it doesn't matter. But now, there's another situation where I can attach. I'm not going to go there yet. Now, if I've got a command, I've got a different animal. Okay? If I say, look, right? See? Mira, look at it. And I'm saying, yes, I want you to do that thing of looking. No. Míralo. It's an affirmative command. I must attach it. End of story. I don't get a choice. But this is not like lo veo. It's not a statement of fact that somebody is doing this activity. It is telling somebody, do this. Look. It's a command. A command that's affirmative, I have to attach any kind of pronoun I've got. Doesn't matter what kind of pronoun. Me, te, nos, lo, los, la, las, le, les, no, se, no importa. Doesn't matter. I have to attach it. But if I say, ooh, don't look at it. This is a surprise. Don't look at it. Don't look at it. Negative. Now it becomes a negative command, which Changes. does an opposite thing. And it does what you do here with the single verb. It becomes no lo mires. No lo mires. Whoop, wow. Yeah, I cannot write on a screen with a mouse. Okay. No lo mires. It has to come back up front because it's a command, and that's the reason. It's negative. Marilyn, a question? See, Okay, regarding leísmo, let's go back to voy a verlo. uh-huh. I'm going to see him. If with leísmo, Yeah. voy a verle? Voy a verlo. No, instead of lo, voy a verle? Voy a L-E? verle. Some people will say this is voy a verle. Wow. If that pronoun refers to a male person. Right. Or voy Not a a verla. Some people, if they're extreme, will even use it
for a female person, but not No. everybody. Not For- everybody. I would say very few, very few. For a female, you'd have to say verla. Verla, sí. I personally would never do that. Okay. I would not. I would use lo and la always. Es lo Wow. que hago. It's what I do. Mhm. Okay. But if you hear somebody saying voy a verle, It's they're okay. using that le to say, oh, it's a person, not an object, not a car, Mhm. not a sign. Yeah. Not a piece of paper. So what the leísmo means is that some people will take that direct object pronoun lo, and if it talks about a human being who is a male, they'll just flip it into a le. It's the custom in some places. Nada más, nothing else. Okay. For me, that would not be a natural thing to say verle. I would say voy a verlo. Sí. Okay. But some people do practice that leísmo thing. If a direct object is a male person, they'll flip it into a le. They think it's more respectful. It's an old-fashioned way. It is an old-fashioned way of doing things. Okay. And I would flip out because I would not hear people saying, voy a verle. That was what I was trained to do with the rapping on the knuckles. But that was how she practices leísmo thing, which really goes back a very long time. It's an old practice. Okay. But not everybody will use that. So, sí, así es. So, Federico, Fred, the short story is sometimes we can attach things. If I've got a double verb, two verbs working together, I have an option of connecting a pronoun, okay, or putting it up in front of the conjugated verb. With this kind of situation, this is very special because they are commands, and commands can only do one thing if they're affirmative and the opposite thing if they are negative. And the only thing you can know is that they're using a command. And that's why they're doing that. Gracias. Which is probably not very satisfactory, but they're using a command. Okay. And there's another situation where you can attach when you've got that ando yendo, the ing gerund thing too. We can take a look at that next week. Bien. Okay. I want you to watch for kind of your filler fun. I'm going to send you two videos because I'm running a bit over. Perdón. Disculpen, por favor. One video is going to be a travel kind of fun oriented thing, which is sort of fun to listening comprehension. You're going to understand most of what they're talking about. I am going to include a little vocabulary list with it. The second one is going to be a little game, which I want people to participate in next week, although we may only get through half of your choices. It's going to be a guessing game. You'll see from the video how it works. It's going to be pick a person, and other people have to ask questions and guess who you have in your mind. So if who you have in your mind is, who can I pick that is non-controversial? Santa Claus. Yeah. If that's your mystery person, everybody in the room is going to have to ask questions to try to figure out who your mystery person is. And so I don't know if we'll get to everybody's mystery person in 1 week. We may not get to everybody, but we'll try to as much as we can. But as you can imagine, as people ask questions, it takes a little bit of time. So the example you're going to see is what I want you to notice how these questions are asked. Because if you just kind of guess anything willy-nilly, it's going to be tough to narrow it down in a short amount of time. So what I want you to notice is that they're narrowing it down by, in general, with this game, the people who are successful with it. Is it an imaginary person or a real live person? That's question number 1.
Question number 2, male or female? Mujer u hombre? Is it a man or a woman? Okay. So notice how they ask those questions, because it's easy in the first, I would say maybe 2 or 3 or maybe even 4 to like narrow things down somewhat. So pick a person, and we'll have to ask questions, and I'll be the first person to ask the questions so you can kind of model on how I do it. Okay, bien? And then we can have people pitch in and ask questions after that to try to narrow down who the mystery person is. Bien? Sí. Bien? Okay. And this may take us next session and the one after. I don't know if we'll get to everybody. So, because we'll probably want to do some, field some other questions. And so we want to leave enough time. So I wanted to do that so that's our last 2. So we have a big block of time. Vale. Bueno, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? All good? Sí. All good? Sí. Sí. Gracias. Magnífico. Ok. Excelente. Entonces nos vemos. Sign up is open for winter. That feels really strange for me to say. Well, not as strange because winter is almost upon us. ¿Sí? Mañana es el 1 de diciembre. Bueno, entonces sí, but winter classes start like January 10th. January 11th. 11th. Okay, gracias. So all those classes for all the things that you do, they are open to sign up for them now. And so don't forget about that. But the classes, of course, will not start till after we're into the new year by about a good week. So eso es todo. That's about it for now.